Así que les voy a pedir de favor, familia, que abramos nuestra Biblia en Lucas. Ya están ahí, ¿va? Ya hasta se la saben. Qué bueno que ya se lo saben. Vamos a Lucas capítulo número 7. Por favor, vamos a empezar a leer como estamos acostumbrados, versículo a versículo. Entonces, si ya están listos, ayúdenme a leer el versículo 1, 2, 3, 4... y 5. ¿Me ayudan? Vamos. Versículo número 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias porque la podemos compartir aquí juntos en familia. Regálanos hoy algo, enséñanos hoy algo y que esto quede grabado en nuestros corazones y en nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya estamos en el capítulo 7, nos tardamos un buen rato en el capítulo 6. El capítulo 6 fue un sermón que dio Jesús, un sermón impresionante, la verdad. Si usted quiere escuchar a un buen predicador, escucha a Jesús. O sea, Jesús se rifaba, realmente se rifaba en el sentido de que estaba enseñando cosas que no se enseñaban en ese tiempo. Jesús estaba enseñando cosas impresionantes de tal manera que la gente se quedaba asombrada, con la boca abierta de todo lo que Jesús estaba enseñando. Entonces Jesús termina ya por fin este sermón, esta predicación, esta magistral predicación, diría yo. Y entonces él, acuérdese que estaba por ahí en un monte y encontró en ese monte un lugar llano, plano, y ahora está bajando de ahí. Ya por fin está bajando y miren lo que pasó. Después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, dice el versículo 1, entró en Capernaum. Capernaum, esta ciudad, es parte de la región de Galilea. Capernaum está cerca de la playa. A lo mejor que a Jesús le gusta estar ahí en Capernaum porque en el mar, usted sabe, ¿no? La vida es más sabrosa. Entonces, ahí estaba Jesús. Le gustaba estar en Capernaum y tal vez no solo por el hecho de que había playa, sino por el hecho de que en Capernaum estaba la casa de Pedro. Entonces, la casa de Pedro probablemente fue la oficina central de Jesús y de sus discípulos. Por eso, constantemente usted va a leer en los evangelios que Jesús iba a Capernaum, iban a la casa de Pedro. Ahí se reunían y se ponían de acuerdo para ver qué seguía. ¿Sale? ¿Estamos bien? Entonces Jesús baja de ese monte, se va a Capernaum y el versículo 2 dice que el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Entonces aparece un personaje nuevo en esta historia que nos está contando el doctor Lucas. Y es un centurión. En la Biblia vamos a encontrar a 3 centuriones que son personajes curiosos dentro de las Escrituras, porque un centurión, acuérdese que es un personaje romano, no es judío, por tanto él no cree en Dios. ¿Sale? Eso es lo normal, digamos, en un centurión, pero estos 3 centuriones de los que les hablo, estos decidieron creer en Dios a pesar de que eran romanos y de que no eran judíos. Entonces este centurión dice que tiene un siervo, ¿sale? Y este siervo está enfermo, está muy enfermo y está a punto de morir. Mire lo que dice en el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahora, este centurión está acostumbrado a mandar. Este centurión está acostumbrado a dar órdenes. El centurión
es este personaje romano que tiene a 100 personas a su cargo, de ahí el nombre, centurión, cen de ciento. Entonces estamos hablando de que esta persona es una persona que está acostumbrada a dar órdenes. Y lo que hace aquí justo es eso, dar una orden. ¿A quiénes? A unos ancianos judíos con los que él tenía cierta relación. Y les pide de favor que vayan con Jesús y que lo traigan a su casa para que le haga el favor de orar por su enfermo, su siervo, y éste sane. Y es que lo que escuchó el centurión seguramente le dio a él la confianza de que Jesús podía hacer algo por su siervo. ¿Me explico? Acuérdense que en Capernaum Jesús hizo muchísimos milagros. Milagros que no hizo en Nazaret, porque en Nazaret la gente no creía en él. Porque lo conocían, porque Jesús creció en Nazaret. Decían, este muchacho que me va a poder a mí ayudar y enseñar, ¿no? Pero la gente de Capernaum sí creía en él. Entonces este centurión escuchó todo lo que estaba haciendo Jesús y le pide a estos ancianos que vayan por él. Y estos ancianos, miren lo que hacen. Estos ancianos están representando al centurión. El centurión no está hablando con Jesús directamente. Son los ancianos los que fueron con él y le ruegan. No le piden a Jesús, oye, porfa, ven y échale la mano al centurión, a su siervo, está muy enfermo. No le piden, le ruegan, le suplican a Jesús que por favor vaya y le ayude con su siervo que está enfermo. Y no solamente le ruega, dice aquí en el versículo 4, me parece, que ellos le rogaron con solicitud. Es decir, estuvieron insistiendo e insistiéndole a Jesús. Por favor, ven y ayuda a este siervo que está muy enfermo, está a punto de morir. Y tanto le insistían a Jesús que incluso le dijeron, por favor, ve y ayúdale porque este señor es digno de que le ayudes. Es tan digno que él ama a nuestro pueblo, y no solo ama a nuestro pueblo, también nos construyó un lugar de reunión, una sinagoga. Le insisten a Jesús estos señores. Quiero que ponga un poquito de atención en esta actitud de estos ancianos, porque ellos no están viniendo, insisto, solo a pedir, están viniendo a rogar. Por favor, Señor Jesús, ven y ayúdale, porque está muriendo. ¿Me estoy explicando, familia? Hay un ruego ahí, hay una insistencia, ¿sale? Hay una insistencia. Y miren cómo estos señores piensan que este centurión es digno de que le ayude Jesús por todo lo que ha hecho, ¿sale? Pero miren, ¿por qué quiero que hagamos un poquito de énfasis en esta parte donde estos ancianos ruegan? Porque justamente es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer en nuestras oraciones. Rogar y suplicar, no solamente pedir. Rogar, de verdad rogar y suplicar. De hecho, Jesús en el capítulo 18 de ahí mismo de Lucas nos enseña una parábola. Mire, vaya tantito a Lucas 18. No la vamos a leer la parábola, esta parábola usted ya se la sabe. Esta parábola es de un juez injusto y de una viuda que le insiste al juez que le eche la mano, que le haga justicia con sus adversarios. Y este juez injusto al final dice, bueno, pues le voy a echar la mano. No sea que esta mujer me insista y me esté insistiendo y me canse, ¿no? Y el juez injusto está ayudándole a esta mujer por el simple hecho de que ella está rogando y está insistiendo. Pero quiero que vea algo en el versículo 1 de ahí del capítulo 18. Jesús dice que también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esta parábola de la viuda y del juez injusto es para enseñarnos a nosotros que hay una necesidad, que debe haber una necesidad de orar siempre. ¿Me explico, familia? De orar siempre, y le añade algo más. ¿Qué? Y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no cansarme de orar. Orar siempre y no desistir, decir, bueno, pues ya,
creo que ya oré demasiado. Creo que ya oré 5 minutos, hoy ya fue suficiente. No desmayar, seguir constante, seguir insistiéndole a Dios. Nosotros hoy tenemos algo, un motivo muy especial por el cual estar pidiendo e insistiendo a Dios. Y lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Porque esperamos una respuesta de Dios. No sabemos qué respuesta vaya a ser, pero esa respuesta que llegue será la respuesta perfecta, la que necesitamos nosotros como sus hijos. Nos guste o no nos guste tanto. Entonces, esta parábola es precisamente para eso, para recordarnos esta necesidad de estar orando siempre y no desmayar. El propósito de la parábola no es que entre más insistamos, pues Dios nos va a conceder lo que le pidamos, sino que hay dentro de nosotros, debería haber dentro de nosotros una necesidad constante de estar orando y de no cansarnos. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? De que estos señores fueron y le rogaron al centurión. Miren otro escenario donde también se le ruega a Dios. Ayúdeme a ir rapidísimo a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 y vámonos hasta el versículo 36. La Biblia, familia, la Biblia la tenemos que leer como un todo. Si la Biblia la leemos en cachitos, un cachito por ahí, un cachito por allá, podemos malentender la intención de lo que Dios nos quiere decir en la Biblia. Si nosotros nos quedamos con la idea de esta parábola de la viuda y el juez injusto, podemos empezarle a enseñar a la gente que entre más nosotros estemos insistiéndole a Dios con algo, Él seguro nos va a cumplir nuestro deseo. Podemos estar enseñando eso a la gente. Por eso les estoy diciendo, la Biblia la tenemos que ver como un todo. Esta parte de la parábola del juez injusto y la viuda nos está enseñando una cosa: orar siempre, la necesidad de orar siempre y de no desmayar, ¿cierto? Ahora miren, cómo Jesús nos enseña también que parte de nuestras oraciones tienen que estar complementadas con algo súper importante. Mire el versículo 36, Mateo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, porque están a punto de arrestar a Jesús, entonces llega él al Getsemaní con su gente y dijo a sus discípulos: siéntense aquí en tanto que voy allí y oro. ¿Ok? Imagínenselo, porfa. Siempre la imaginación nos va a ayudar muchísimo. Entonces Jesús llega al Getsemaní y le dice a sus discípulos: hey, aguántenme aquí tantito, siéntense en lo que yo voy de este lado y oro. Versículo 37. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Siempre le he dicho a usted que la Biblia no esconde el pecado de nadie, porque la gente en la Biblia también peca. Y la Biblia tampoco esconde la tristeza, la angustia y la ansiedad de nadie, porque justamente la Biblia está inspirada para que nosotros sepamos que como seres humanos vamos a pasar por ese tipo de cosas. La Biblia no escondió el pecado de David. Y la Biblia no está escondiendo la angustia y la tristeza de nuestro Señor Jesús. Porque Él ciertamente es Dios, pero también fue humano. Y también, igual que usted y que yo, fue expuesto a tentaciones, pero Él no pecó. Entonces Jesús se entristece de tal manera que Él empieza a sentir una angustia tremenda. Y mire lo que hizo en el versículo 38. Entonces Jesús les dijo a Pedro y a estos 2 hijos de Zebedeo, les dice: oigan, imagínense a Jesús en medio de esa situación. Y les dice a sus más cercanos:
a sus más allegados, les dice: oigan, mi alma está muy triste. Porque Jesús está realmente angustiado por lo que va a pasar, por lo que va a suceder. Él sabe lo que viene. Y les dice: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Les dice: quédense aquí y velen conmigo. Nosotros, familia, hemos estado en un escenario muy similar a este, o incluso podríamos estar en este momento en un escenario como este, con el alma muy triste, muy, muy triste. Y mire lo que hace Jesús en medio de esa situación. En medio de esa tristeza, lo que hace es ir y orar. Versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Jesús, el Hijo de Dios, ya lo hemos platicado esto alguna vez. Pero Jesús, postrado sobre su rostro, con una tristeza que lo está inundando. Él siente que está tan triste, que sabe que está a punto de morir. Se postra sobre su rostro y ora diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Miren a un Jesús que no se está callando su problema. Miren a un Jesús que no se está callando esta tristeza tan fuerte que está sintiendo. Porque Él, como ser humano, también necesita sacarlo y expresarlo. Qué fácil hubiera sido para Él simplemente no decir nada, ¿va? E irse a orar y tan. Pero no, Jesús tomó la determinación porque tenía la necesidad de expresar esa tristeza. Por favor, no se me guarden nada ustedes. Si algo les está doliendo, si algo les está afectando, no se me guarden nada. Si es necesario llorar, vamos a llorar. Si es necesario gritar, vamos a gritar. Porque no hay nada de malo en que estemos pasando por una situación complicada y difícil. Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice Jesús. Y en su oración, Él le suplica a Dios esto que Él quiere. Si es posible que pase de mí esta copa, es decir, si es posible que yo no pase por esta situación, te lo agradecería mucho. Si es posible que yo no pase por esta situación, si es posible que yo no tenga que ser crucificado ahí, por favor. Pero termina diciéndole: pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y es Jesús, señores. Es Jesús rogándole a Dios eso. Es Jesús el que le está diciendo: por favor, si se puede evitar la cruz, por favor, que así sea. Y usted y yo sabemos lo que sucedió. De alguna manera, Dios mismo le dijo a su Hijo: no. Dios le dijo a su Hijo: es necesario que pases por ahí. Es necesario que atravieses por esa situación. Es necesario que tengas que padecer lo que vas a padecer. Porque lo que viene después, eso será la gloria. Ahí veremos mi gloria. Y Jesús tuvo que pasar por esa situación complicada. Tuvo que ser crucificado, insultado, herido, asesinado prácticamente. Pero Dios al final tiene un propósito para este proceso que está pasando Jesús. Y el propósito es regalarnos a todos la justificación y el perdón de nuestros pecados.
si Jesús no hubiera pasado por esa cruz, aunque en su humanidad Él le rogó a Dios que si era posible, no pasara por allí, aunque Él le rogó y le suplicó, Él tenía que pasar por allí, porque si no, hoy nosotros no podríamos estar aquí disfrutando de esta reconciliación con Dios. Entonces, como les comentaba, no podemos ver la Biblia de manera aislada y no podemos ver las enseñanzas de Jesús como algo que rige un todo, sino que tenemos que ver la Biblia como un todo para que no caigamos en interpretaciones incorrectas. ¿Ok? Entonces ya vimos por un lado esta insistencia, esta necesidad de orar siempre, pero también por el otro lado estamos viendo que le vamos a insistir a Dios, que le vamos a rogar a Dios, pero que dependemos de su soberanía, dependemos de su perfecta voluntad. Claro que sí le insistimos y claro que sí le pedimos lo que anhelamos. Por favor, sánalo, levántalo. Pero terminamos como dice Jesús. Que no sea como yo quiero, sino como tú has determinado que sea. Estos señores entonces le ruegan a Jesús que vaya a la casa de este centurión y que ore por este siervo que está enfermo, y Jesús accede. Jesús le dice ahí en el versículo 6, Jesús fue con ellos, dice. Curiosa la posición y la respuesta de Jesús, porque acuérdese que un judío no puede entrar en la casa de un gentil. Jesús no debía, según la tradición de los judíos, entrar a la casa de este centurión. Mire, vamos a recordar algo rapidísimo en Hechos capítulo 10 acerca de esto. Hechos capítulo 10, versículo 19. Ahí aparece este otro centurión que le digo. Este se llama Cornelio. Y este Cornelio tuvo una visión y Dios envió a Pedro para que atendiera a Cornelio. Y mientras Pedro pensaba en la visión, dice Hechos capítulo 10, versículo 19. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Versículo 20. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Sale? Es como que el mismo cuadro. Hay un centurión pidiéndole a Pedro que vaya a su casa. Y en Lucas leímos que hay un centurión pidiéndole a Jesús que vaya a su casa. Es el mismo cuadro. Entonces lo que viene a la mente de Pedro inmediatamente es: ¿cómo voy a ir? Si este señor es un gentil, no es judío. Y para nosotros los judíos está prohibidísimo entrar a la casa de un gentil. Mire lo que dice el versículo 28. Cuando ya llega Pedro a la casa de Cornelio, este centurión, mire lo que les dice. Este Pedro no sabe mantener la boca cerrada. Miren lo que dice, versículo 28. Y les dijo, Pedro les dijo a todos los que estaban reunidos ahí en esa casa, les dijo: ustedes saben, imagínense que acabo de llegar a la casa de todos ustedes y que entro por la puerta de su casa y les digo esto: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ya se dio cuenta? Para los judíos es una abominación. O sea, guácala, entrar en la casa de un gentil. Pero a Pedro el Espíritu Santo le tuvo que decir: oye, yo los mandé, así que vas con ellos. A Pedro no le quedó de otra. Pero a Jesús nadie le tuvo que decir: oye, tienes que ir a la casa del centurión. Él decidió: yo voy a ir. Mire también lo que dice el versículo 11 de ahí de Hechos, capítulo 11, versículo 2.
Resulta que ya cuando Pedro hizo todo este asunto de ir a la casa de Cornelio, los judíos de ahí, de los que son de la circuncisión, mire lo que le dicen, versículo 2, capítulo 11, versículo 2, cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, es decir, los demás judíos, diciéndole: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Ya ve, este asunto para los judíos era muy serio. Los judíos no podían simplemente entrar en la casa de los gentiles. Entonces están tan preocupados que cuando Pedro regresa a Jerusalén, lo primero que le dicen: ¿qué te pasa? ¿Por qué entraste en la casa de un gentil? Y no solo entraste, hasta comiste con él. Y Lucas ya les empieza a explicar: oigan, tranquilos, ¿no? Bájenle 2 rayitas, porque a mí el que me mandó fue el Señor. Si hubiera sido por mí ni voy, pero a mí me mandó el Señor. Eso significa que Dios tiene un plan no solo para los judíos, sino para todo el mundo. Y ahí están ustedes, familia. Ahí estoy yo, creo. No, sí, ahí estoy yo también. Entonces Jesús va con ellos. Vamos bien, ¿verdad? ¿Sí nos está quedando claro algo o los estoy enredando mucho? Vale, entonces Jesús va con ellos. Ahí estoy en Lucas capítulo 7, ahora en el versículo 6. Jesús va con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Les digo que este centurión es un mandón. Sigue sin atreverse a ir a ver a Jesús. Mandó primero a unos ancianos para que fueran por Jesús y lo trajeran, y ya que está cerca Jesús de la casa, ahora manda a unos amigos: vayan con Jesús y díganle por favor de mi parte. Díganle de mi parte que por favor ya me aguante ahí, porque yo no soy digno de que entre a mi casa. Es más, no soy nada digno, que precisamente por esta indignidad ni siquiera me atrevo a presentarme delante de él. ¿Se acuerda lo que estos ancianos judíos le dijeron a Jesús? Le dijeron a Jesús: por favor ve, porque él es digno. Él es digno de que vayas y le ayudes. Ama al pueblo. Nos hizo una iglesita, nos hizo una capillita, nos hizo un templecito, una sinagoga. Y luego cuando este señor manda a sus amigos, le hace saber a Jesús que realmente él no es digno de nada. Que él no es digno ni siquiera de poder ver a Jesús de frente. Y tan no es digno que no se atreve a ir a buscarlo él personalmente, sino que está mandando gente: vayan por favor y díganle, vayan por favor y díganle de mi parte. Versículo 8. No, versículo 7 terminamos. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Y no soy digno de verte a los ojos, no soy digno de presentarme delante de ti, no soy digno de que entres en mi casa. Pero di la palabra y mi siervo va a ser sanado. Versículo 8, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y les digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. El centurión es una personita bien rara en la sociedad. Es bien difícil encontrar gente como este centurión en la sociedad. Gente que tiene fe, gente que ha escuchado de Jesús y que sabe que Jesús puede hacer algo por su vida, pero también gente que aunque tiene esa fe, sabe que no es digno de recibir esa ayuda, de recibir ese favor, de que Jesús entre en su casa, de siquiera verlo a la cara. Es bien raro encontrar este tipo de gente, porque la mayoría de la gente nos empezamos a sentir dignos cuando hacemos algo. Es que yo ya voy a la iglesia todos los domingos, leo la Biblia a diario, en las mañanas me levanto de madrugada y oro a ti, yo ya soy digno de que me oigas.
Por eso le digo que es bien raro encontrar una persona como él, que aunque está haciendo cosas, aunque ama al pueblo, aunque les construyó una sinagoga, él sabe que no es digno. Estoy haciendo simplemente lo que me toca hacer y no por eso me convierto en alguien digno de que él entre a mi casa. Sigo siendo una persona así, pecadora, que si me puedo acercar a él no es porque yo sea la mejor persona, es porque Jesús me abrió el camino, Jesús rompió el velo para que pueda entrar a su presencia. No es por quién soy o por lo que hago, es por lo que Jesús hizo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho aquí? Ojalá que ya lo tengamos claro, ojalá que ya lo tengamos claro. No soy digno, pero si dices la palabra, yo sé que mi siervo va a sanar. Yo también estoy bajo autoridad y tengo gente que está bajo mi autoridad. El centurión entendió que Jesús tenía una autoridad mucho mayor y superior a la de él, porque el reino de Jesús no es de esta tierra. Y aunque este centurión tenía poder aquí en la tierra, él entendió que la autoridad de Jesús era mayor y era superior. Por eso él no se atrevía ni siquiera a presentarse delante de Jesús. Y ya me lo imagino, si hubiera tenido a Jesús de frente, él agachado, con la cabeza así agachada, sin querer ver a Jesús, por sentirse realmente indigno. Versículo 9. Vamos a ir terminando, familia. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Le digo, este tipo de personas son bien difíciles de encontrar. Y a mismo Jesús le maravilla encontrar una persona así. Una persona que está decidida a hacer y que aun cuando hace, jamás va a sentir que él ya se la sabe de todas, que él ya es digno de esto, que él ya es digno de aquello, que yo soy digno de que Dios haga esto o aquello por mí. Jesús se maravilla de encontrar una persona así. Miren, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: les digo que ni aún en Israel, porque Israel es el pueblo escogido, porque Israel es el que tiene la ley, porque Israel es el que tiene las promesas, porque Israel es el que tiene al Dios vivo, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Así que no se me sorprenda si usted se encuentra a una persona allá afuera que no viene a la iglesia y tiene más fe que nosotros juntos. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús se maravilló, se asombró, se sorprendió de esta persona. ¿Sabe en qué momento, en qué otro momento también Jesús se sorprendió? En Nazaret. En Nazaret Jesús no pudo hacer muchos milagros, ya lo platicamos, ¿verdad? Ese ratito. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿A causa de qué? A causa de eso, porque lo conocían y por lo tanto su incredulidad era impresionante. A Jesús le asombró también la incredulidad de la gente de Nazaret. ¿Quiere usted sorprender a Jesús? Confíe en Él ciegamente. ¿Escuchó lo que dije al final? Ciegamente. La frase que todos conocemos es, o que decimos incluso a veces es, ver para creer. Y en el reino de Dios no funciona así. En el reino de Dios es al revés. Primero creo. Porque la fe, usted sabe lo que es la fe, ¿verdad? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy seguro que Dios va a hacer esto, que Dios va a hacer aquello. Tengo la convicción
de que esto va a suceder, de que aquello va a suceder. Pero la fe también se sujeta a la soberanía de Dios. Claro que sí. Jesús se asombra por la fe de este centurión y mire lo que pasó en el versículo 10. Así culmina esta historia. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron que sano al siervo que había estado enfermo. ¿Se da cuenta cómo la fe de este señor era tan grande que él dijo: no necesito, no es necesario, Jesús, que tú entres a mi casa, ni es necesario que pongas tu mano sobre este siervo, ni es necesario que estés ahí orando por él. Yo sé que si tú lo dices, las cosas van a ser hechas. Este centurión nos enseña algo impresionante. Impresionante. Una fe que no necesita que alguien venga contigo y esté allí orando contigo. Una fe tan grande que solo di la palabra. Solo di la palabra y estoy seguro, estoy convencido de que las cosas se harán. Qué increíble, familia. Empecemos a caminar también en esta fe. En una fe que no dependa de alguien o de algo. En una fe que dependa solamente de Él, de Jesús.